Bienvenidos a su canal favorito, donde cada semana nos sumergimos en el fascinante mundo de las producciones otomanas, llenas de drama, romance y por supuesto muchísimas lágrimas. Hoy prepárense porque vamos a embarcarnos en un viaje emocional para descubrir las series turcas románticas que prometen arrasar en 2025. Sí, estamos hablando de esas historias que te enganchan desde el primer segundo, te hacen suspirar, te roban el sueño y por supuesto te hacen soltar más de una lagrimita. Así que agarren sus pañuelos, porque los van a necesitar. Antes de que nos sumerjamos en esta maratón de corazones rotos y finales felices, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, recibirán una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo con las últimas novedades, análisis y reseñas de las series turcas que están dando que hablar. No se pierdan de nada. Además, recuerden que en nuestras redes sociales compartimos contenido exclusivo, detrás de cámaras, entrevistas con los actores y hasta spoilers. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con esta lista de series que prometen incendiar el 2025. La primera serie que tenemos en la mira se llama Susurros del Bósforo. Imaginen esto, una joven artista, Elif, que lucha por abrirse camino en Estambul, se cruza con Demir, un exitoso arquitecto atormentado por un pasado oscuro. Elif es pura luz y optimismo, mientras que Demir es un alma en pena que se esconde tras una fachada de frialdad e indiferencia. Desde el primer momento, la química entre ellos es innegable, pero sus mundos son completamente diferentes. La serie explora la lucha de Elif por derribar los muros de Demir, mientras él intenta protegerla de su propio pasado. Prepárense para escenas impresionantes con el Bósforo como telón de fondo, diálogos llenos de poesía y una banda sonora que te tocará el alma. Los rumores dicen que el final es agridulce, así que tengan sus pañuelos a mano. Profundizando un poco más en Susurros del Bósforo, les puedo adelantar que la elección de Estambul como escenario principal no es casualidad. La ciudad, con su rica historia y su dualidad entre Oriente y Occidente, refleja a la perfección la complejidad de los personajes. Elif, interpretada por la talentosísima Aysel Kaya, representa la esperanza y la vitalidad, mientras que Demir, encarnado por el aclamado Mehmet Yılmaz, personifica el dolor y la melancolía. Los creadores de la serie han puesto especial énfasis en la cinematografía, utilizando drones y tomas aéreas para capturar la majestuosidad del Bósforo y crear una atmósfera envolvente. La banda sonora, compuesta por el reconocido músico Burak Demir, incluye melodías tradicionales turcas fusionadas con elementos modernos, creando una experiencia auditiva única. Además, fuentes cercanas a la producción nos han revelado que la serie contará con la participación especial de varios artistas invitados, incluyendo cantantes y actores famosos. La trama secundaria se centrará en la relación de Elif con su familia, quienes no aprueban su romance con Demir debido a la diferencia de clases sociales. También exploraremos el pasado oscuro de Demir a través de flashbacks que revelarán los traumas que lo atormentan. Prepárense para un viaje emocional lleno de giros inesperados y momentos inolvidables. La siguiente serie que les quiero presentar se titula El Jardín de las Promesas Perdidas. Esta es una historia de amor forbidden, ambientada en un pequeño pueblo costero del Egeo. Leila, una joven rebelde y apasionada, regresa a su pueblo natal después de años de ausencia, solo para descubrir que su antiguo amor, Kan, ahora está casado con su mejor amiga de la infancia. El reencuentro desata una serie de emociones reprimidas y secretos enterrados. La serie explora temas como el arrepentimiento, el perdón y la segunda oportunidad. La fotografía es espectacular con paisajes impresionantes y una paleta de colores que te transportará a la costa turca. La trama es intensa y llena de giros inesperados, así que no se aburrirán ni por un segundo. Se rumora que esta serie tendrá una segunda temporada, así que estén atentos a las noticias. Adentrándonos en los secretos de El Jardín de las Promesas Perdidas, podemos anticipar que el conflicto central girará en torno a la lealtad, la traición y el poder del primer amor. Leila, interpretada por la carismática Deniz Aksoy, es una mujer fuerte e independiente que ha vivido muchas experiencias fuera de su pueblo natal. Su regreso despierta viejos sentimientos en Kan, interpretado por el apuesto Burak Özçivit, quien se encuentra atrapado en un matrimonio infeliz con la inocente y dulce Aysel, interpretada por la emergente estrella Melisa Şenolsun. La serie explorará la dinámica compleja entre los tres personajes, mostrando sus luchas internas y sus deseos reprimidos. La ubicación en un pueblo costero del Egeo añade un toque de magia y romanticismo a la historia, con escenas grabadas en playas paradisíacas y pintorescas calles empedradas.
La banda sonora, inspirada en la música tradicional turca y griega, creará una atmósfera melancólica y emotiva. Además, les puedo adelantar que la serie contará con un misterio central relacionado con el pasado de la familia de Khan, que pondrá a prueba su matrimonio y su relación con Leila. Prepárense para un drama romántico lleno de pasión, secretos y segundas oportunidades. Las primeras imágenes filtradas muestran a Leila y Khan compartiendo miradas llenas de nostalgia en medio de un atardecer, presagiando la tormenta de emociones que se avecina. Ahora, cambiemos un poco de ambiente y hablemos de Sombras de la ciudad prohibida. Esta serie nos traslada a la vibrante Estambul moderna, donde Aras, un joven empresario ambicioso, se enamora perdidamente de Defne, una misteriosa mujer con un pasado oculto. Aras está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, pero Defne se niega a revelar sus secretos. A medida que su relación se profundiza, Aras descubre que Defne está involucrada en una red de intrigas y peligros que amenazan con destruirlos a ambos. Esta serie es una mezcla perfecta de romance, suspense y acción. Prepárense para escenas llenas de tensión, persecuciones emocionantes y un romance apasionado que te dejará sin aliento. Los protagonistas tienen una química increíble y la trama te mantendrá al borde del asiento hasta el final. Sombras de la ciudad prohibida nos sumerge en el lado oscuro de Estambul, explorando temas como el crimen organizado, la corrupción política y la venganza. Aras, interpretado por el talentoso Kaan Urgankolu, es un hombre de negocios exitoso que lo tiene todo: dinero, poder y ambición. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando conoce a Defne, interpretada por la enigmática Farah Zeynep Abdullah, una mujer con un pasado turbulento que la persigue constantemente. La serie se caracteriza por su ritmo frenético, sus escenas de acción impactantes y sus giros argumentales inesperados. La trama se desarrolla en escenarios emblemáticos de Estambul, como el Gran Bazar, la Mezquita Azul y las lujosas mansiones a orillas del Bósforo. La banda sonora, con influencias de la música electrónica y el hip hop turco, refleja el ambiente urbano y peligroso de la serie. Les puedo adelantar que Defne está involucrada en una misión secreta para vengar la muerte de su familia, y Aras se verá envuelto en sus planes sin siquiera darse cuenta. Su amor se convertirá en una peligrosa arma de doble filo, que podría salvarlos o destruirlos a ambos. Los productores han prometido que el final de la serie será explosivo y dejará al público sin aliento. Prepárense para un thriller romántico lleno de adrenalina, pasión y secretos inconfesables. Los fans ya están especulando sobre la verdadera identidad de Defne y los motivos ocultos de Aras, creando un gran revuelo en las redes sociales. No podemos hablar de series turcas románticas sin mencionar una producción de época. En este caso les presento La Sultana Olvidada. Esta serie nos transporta al siglo XVIII, a la corte otomana, donde una joven esclava, Ayşe, llama la atención del sultán. Ayşe es una mujer inteligente, valiente y con un espíritu indomable, que se niega a ser una simple pieza en el juego de poder de la corte. A medida que se gana el corazón del sultán, Ayşe se convierte en una poderosa figura política, desafiando las tradiciones y luchando por sus ideales. Esta serie es una oda a la fuerza femenina y la lucha por la igualdad. Los vestuarios son espectaculares, la ambientación es impecable y la historia es fascinante. Prepárense para un romance épico, intrigas palaciegas y un final que te hará reflexionar sobre el poder del amor y la ambición. La Sultana Olvidada nos ofrece una visión fascinante de la vida en el harén otomano, explorando las intrigas políticas, las rivalidades amorosas y las luchas de poder que se libraban tras los muros del palacio. Ayşe, interpretada por la talentosísima Azal Kaya, es una joven esclava que destaca por su belleza, su inteligencia y su fuerte carácter. Su encuentro con el sultán, interpretado por el carismático Engin Yurek, cambiará su vida para siempre. La serie se distingue por su cuidada ambientación, con decorados lujosos, vestuarios espectaculares y una banda sonora que evoca la grandeza del Imperio Otomano. Los creadores han puesto especial atención en la investigación histórica, consultando a expertos para recrear con fidelidad la vida en la corte otomana del siglo XVIII. Les puedo adelantar que Ayşe se enfrentará a la oposición de la sultana madre, la mujer más poderosa del harén, quien ve en ella una amenaza para su posición. También se encontrará con rivales amorosas que harán todo lo posible por sabotear su relación con el sultán. Sin embargo, Ayşe demostrará ser una mujer astuta y valiente, capaz de superar cualquier obstáculo para alcanzar sus objetivos. La serie explorará temas como la ambición, el amor, la lealtad y la lucha por la igualdad.
Prepárense para un drama histórico lleno de romance, intrigas palaciegas y batallas épicas. Los expertos ya la comparan con MYZYL, augurando un gran éxito a nivel internacional. Y para cerrar esta lista con broche de oro, les presento El eco de tus recuerdos. Esta serie es una historia de amor desgarradora que explora el tema del Alzheimer. Denis, un reconocido escritor, es diagnosticado con esta enfermedad devastadora. A medida que su memoria se desvanece, su esposa, Asl, se dedica a recordarle los momentos más importantes de su vida. La serie es una celebración del amor incondicional y la capacidad humana de superar incluso las situaciones más difíciles. Prepárense para llorar a mares con esta serie. La actuación de los protagonistas es magistral y la historia te tocará el corazón profundamente. Es una serie que te hará valorar cada momento de la vida y te recordará la importancia de amar sin límites. El eco de tus recuerdos es una serie conmovedora y sensible que aborda el tema del Alzheimer con respeto y delicadeza. Denis, interpretado por el veterano actor Ali Tergenk, es un escritor famoso que ha dedicado su vida a las letras. Su diagnóstico de Alzheimer lo enfrenta a la pérdida gradual de su memoria y su identidad. Asl, interpretada por la talentosa Berguzar Korel, es su esposa y su mayor apoyo. La serie se centra en su lucha por mantener viva la llama del amor a pesar de la enfermedad. Los creadores han trabajado en estrecha colaboración con organizaciones de Alzheimer para garantizar la precisión y la autenticidad de la historia. La serie se caracteriza por su tono intimista, sus diálogos emotivos y sus actuaciones magistrales. La banda sonora, con melodías melancólicas y conmovedoras, refuerza el impacto emocional de la historia. Les puedo adelantar que la serie explorará los desafíos que enfrenta Asl al cuidar de Denis, así como el impacto de la enfermedad en su familia y amigos. También se mostrarán flashbacks que revelarán los momentos más felices de su relación, contrastando con la dura realidad del presente. El eco de tus recuerdos es una serie que te hará reflexionar sobre el valor de la memoria, la importancia del amor incondicional y la fragilidad de la vida. Prepárense para un drama romántico lleno de lágrimas, esperanza y una profunda conexión humana. Los críticos ya la han calificado como una obra maestra, destacando la valentía de los creadores al abordar un tema tan sensible y complejo. Es importante mencionar que muchas de estas series se encuentran en etapas de preproducción o filmación, por lo que la información que tenemos disponible puede ser limitada. Sin embargo, las expectativas son altísimas y estamos seguros de que estas producciones nos brindarán horas de entretenimiento y emoción. Además, estén atentos a nuestras redes sociales, donde les traeremos las últimas noticias, trailers y avances exclusivos de estas series. Y bien, mis queridos amantes de las series turcas, ahí lo tienen, una probadita de lo que nos espera en el 2025. 5 series románticas que prometen hacernos reír, llorar, suspirar y, sobre todo, creer en el poder del amor. Recuerden que esta es solo una pequeña selección, y seguramente habrá muchas más sorpresas a lo largo del año. Estén atentos a nuestras próximas actualizaciones, donde les revelaremos más detalles sobre las nuevas series que están en camino. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas, que nos harán derramar lágrimas de emoción en el 2025. ¿Cuál de estas series les llamó más la atención? ¿Hay alguna otra serie que estén esperando con ansias? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. También pueden dejarnos sugerencias para futuros vídeos. Antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme en este viaje apasionante. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre series turcas. Recuerden que ustedes son la razón por la que hacemos esto. Y ahora sí, llegó el momento de la despedida. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que el amor los acompañe.